Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos, espero se encuentren bien el día de hoy. El día de hoy empezamos una nueva semana, estamos día lunes y como todos los días lunes empezamos con el curso de aritmética. Como tema para el día de hoy tenemos a gráfico de magnitudes, profesor. ¿Qué tipo de magnitudes vamos a ver en forma gráfica, profesor? Las magnitudes que ya hemos estado viendo. Las magnitudes directamente proporcional y las magnitudes inversamente proporcional, ¿ok? Empecemos con las magnitudes directamente proporcional. Dice que su gráfica en estas magnitudes es una línea. En este caso es una línea recta y en este caso va a ser una línea en forma diagonal. ¿Ok? Hay que ver que estas magnitudes lo vamos a ver representados en los planos cartesianos. En este caso, este es un plano cartesiano que va a estar conformado por un eje X y por un eje Y. En este caso, el eje X lo vamos a denominar magnitud B y el eje Y lo vamos a denominar magnitud A, ¿ok? En el caso de las magnitudes directamente proporcionales, si una magnitud sube, es decir, incrementa, pues la otra magnitud va a incrementar en la misma proporción. Hay que recordar que las magnitudes directamente proporcionales se caracterizan ¿por qué, profesora? ¿Por qué? Porque si una magnitud A sobre una magnitud B va a ser igual a ¿qué? A una constante. Recordemos que la constante le poníamos K, ¿no? K quiere decir la constante, profesor, ¿ok? Y esa constante tiene que ser repetitivo en todas las igualdades que podamos hacer en las magnitudes directamente proporcional. Pero, profesor, nos dice que su gráfica es una línea recta. Por ejemplo, acá tenemos que la magnitud A cuando vale 6, la magnitud B va a valer 3. Y la magnitud A cuando vale 24, la magnitud B va a valer 12. Es decir, profesor, que cuando la magnitud A aumenta, se va para arriba, pues la magnitud B también va a aumentar. Y profesor, y si la magnitud A disminuye, la magnitud B también tiene que disminuir en la misma proporción, profesor, ¿ok? Ok, y profesor, ¿cuál va a ser la gráfica de mi magnitud? Pues esta línea recta que va a partir del origen. Del origen parte, y acá tenemos la magnitud en forma gráfica. Esta línea recta va a ser mi gráfica de mi magnitud directamente proporcional. Ahora que, profesor, se cumple que magnitud A sobre magnitud B va a ser igual a una constante. Entonces, mi primer magnitud A, 6. Entonces yo igualo acá. 6 sobre ¿quién, profesor? Sobre la magnitud B. 6 sobre 3 tiene que ser igual a ¿qué, profesora? Tiene que ser igual a 24 sobre 12, profesor. Y esto tiene que ser igual a una constante. Pero yo, ¿qué cosa sé, profesor? 6 entre 3, ¿cuánto es? 2. Y 24 entre 12, 2. Entonces, ¿la constante cuánto va a ser? La constante va a ser 2. Por lo tanto, ¿este 2 qué va a representar, profesor? Este 2 va a ser mi constante de proporcionalidad proporcionalidad directa, ¿ya, profesor? ¿Por qué directa? Porque estamos hablando de las magnitudes directamente proporcional. De proporcionalidad directa. Muy bien, este va a ser mi constante. Este va a representar a lo que es mi K, ¿ok? Va a ser mi constante de proporcionalidad directa. Muy bien, veamos. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, calcula X si las magnitudes M y N son dp. ¿Qué era dp? Directamente proporcional. Entonces nos piden calcular el valor del X. ¿En dónde encuentro el valor del X? Pues miren, está en una de las magnitudes, ¿ah? Nos dice que las magnitudes M y N. ¿Dónde estarán las magnitudes M y N? Pues acá tenemos a M y por acá tendremos a la magnitud N, profesor. Ahí está. Ahora mira, X pertenece a la magnitud N. Pero yo qué sé, profesor. Yo qué sé. Primero hago la gráfica, profesora. Como acá tengo magnitudes. Entonces estas tienen que ser constantes. Y la gráfica tiene que estar más o menos por aquí, profesora. Tiene que pasar por aquí. Y así se va a ir hacia el infinito. Se va a ir esta gráfica. Hasta el infinito. Muy bien. Ahora, profesor, yo qué sé, profesora. Yo sé que 16 entre 4
tiene que ser igual a ¿qué, profesora? Tiene que ser igual a ¿qué? A 60 entre x, ¿sí o no? A 60 entre x, ¿sí o no? ¿Y esto a qué tiene que ser igual, profesor? A una constante, pues. A una constante k. Muy bien, profesor. Pero, profesor, mira acá. 16 entre 4, ¿cuánto es? 16 entre 4 es igual a 4. Entonces esto yo lo igualo a 4. Por lo tanto, k vale 4. Pero nos piden hallar k. No, nos piden hallar el valor del x. ¿Qué tengo que hacer, profesor? Pues voy a igualar esta cantidad de acá con este 4 de acá. Muy bien. Igualo, profesor. ¿Cómo sería? Igualando sería de la siguiente manera. 4 va a ser igual a ¿qué? A 60 sobre x, profesora. Entonces, este x pasa a multiplicar y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿cómo sería, profesor, esto acá? Sería de la siguiente manera. X va a ser igual a... X va a ser igual a ver, por acá. X va a ser igual a 60 sobre 4. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿qué, profesora? X va a ser igual a ¿qué? 60 entre 4 es igual a 15. Por lo tanto, ¿cuánto vale tu X? Tu X vale 15. Muy bien. Muy bien, ahora veamos las magnitudes inversamente proporcional. Se caracterizan porque la gráfica de estas magnitudes va a ser una línea curvilínea. ¿Cómo así, profesor, una línea curvilínea? También va a estar representada en lo que es el plano cartesiano. Y a diferencia de las magnitudes directamente proporcional, que cuando una subía, la otra también subía, y cuando una magnitud bajaba, la otra magnitud también bajaba, en el caso de las magnitudes inversamente proporcional va a pasar lo contrario. Si una magnitud va a subir, la otra magnitud va a bajar. Y si esta magnitud baja, la otra magnitud sube. Muy bien. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá dos magnitudes. Magnitud A y magnitud B. La magnitud A tiene dos valores, la magnitud B también tiene dos valores. ¿Pero qué nos quiere decir este gráfico, profesor? Que cuando la magnitud A valga 20, la magnitud B va a valer 10. Y que cuando la magnitud A suba a 50, la magnitud B va a bajar a 4. Ah, profesor, tiene razón, mira. Cuando uno sube, el otro baja. Y cuando uno baja, el otro sube. Claro, profesor, esa es la manera directa. Muy bien. Ahora, nos dice que su gráfica es una línea curvilínea, profesor. ¿Dónde está esa línea curvilínea? Lo vamos a graficar de esta manera. Miren. Vamos a graficarlo de esta manera. Y la línea curvilínea más o menos va a pasar así, profesora. Más o menos por ahí va a pasar, profesora. Imaginemos que este punto está tomado en esta línea curvilínea. Ahí está. Y acá también tenemos a este punto. De esa manera va a ser la gráfica de esta magnitud, profesor. Y va a ser constante. ¿Qué cosa va a ser constante, profesor? El producto. Es decir, si acá tengo que la magnitud A lo voy a multiplicar por la magnitud B, y esto aquí va a ser igual, profesora. Esto va a ser igual a una constante que nosotros lo vamos a tomar de referencia, la letra K. La letra K va a representar a la constante de mi magnitud, profesor. Muy bien, profesor. Ahora, teniendo en cuenta esos criterios, vamos a resolver la siguiente gráfica. Por ejemplo, cuando la magnitud A valga 20, muy bien, la magnitud B va a valer 10. Y esto tiene que ser igual a ¿qué, profesora? Tiene que ser igual a que cuando la magnitud A valga 50, pues la magnitud B va a valer 4. Se cumplirá 20 por 10, 200. Y 50 por 4, 200, profesor. Entonces, la constante de estas magnitudes va a ser igual a 200. ¿Y este 200 a qué va a ser igual, profesor? Este 200 va a ser igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad. De proporcionalidad
inversa. Inversa. ¿Por qué inversa, profesor? Porque es magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien. Muy bien, ahora veamos un ejemplo. Nos dicen, calcula X si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, es decir, IP. Entonces, ¿dónde están las magnitudes A y B? Pues acá tenemos a las magnitudes A y a las magnitudes B. La magnitud A tiene dos valores. ¿Cuáles son, profesor? El 20 y el 42. La magnitud B también tiene dos valores, el X y el 21. Nos pide hallar o calcular el valor del X. ¿Dónde está el X? En la magnitud B. Pero yo qué sé, profesor, que en las magnitudes inversamente proporcional la gráfica va a ser de forma curvilínea. Nos dicen que cuando el valor de A valga 20, pues B tiene que valer 21. Y cuando el valor de A valga 42, es decir, cuando suba, B tiene que bajar y tiene que valer X. Entonces nos está pidiendo hallar este valor. ¿Okay? Y la gráfica va a ser de forma curvilínea porque sabemos que se trata de magnitudes inversamente proporcional. Entonces vamos a graficar de manera curvilínea. Muy bien, tenemos ahí aproximadamente. Muy bien, entonces nosotros que sabemos que por acá va a pasar. ¿Quién va a pasar, profesora? Va a tomar esos dos puntos, van a ser las magnitudes inversamente proporcional. Pero yo qué sé, profesor, yo qué sé. Yo sé lo siguiente, ¿sí o no? Yo sé que cuando A valga 20, pues mi magnitud B tiene que valer 21. Entonces es un producto, ¿sí o no? 20 por 21. ¿Y esto qué tiene que ser igual, profesor? Tiene que ser igual al producto de 42 por mi X. Por mi X. 42 por mi X. Y esto tiene que ser igual a una constante, ¿sí o no? ¿Y cuál será la constante, profesor, en este caso? Pues como acá tengo 20 por 21, yo sé que 20 por 21 multiplicando sale 420. Muy bien. 420. Ahora, profesor, pero me están pidiendo hallar el valor del X. ¿Cómo hago, profesor? Igualo esta expresión de acá con este 420. Entonces, igualando, ¿cómo sería, profesor? Este 42 que está acá, lo voy a mandar a dividir. Entonces, ¿yo qué diría? Que X va a ser igual a ¿qué, profesora? A 420. A 420, ¿sobre qué? Sobre este 42 que pasa a dividir. ¿Cómo haría, profesor? Simplifico, profesor. 42, 1. Y este 0 sería 10. 42, 1. Entonces, el valor del X sería a 10 sobre 1. Y 10 sobre 1 es igual al número 10. Por lo tanto, X vale 10. Y esa sería tu respuesta para este ejercicio o ejemplo sobre las magnitudes inversamente proporcionales. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta el día de mañana.